¿Qué onda, gente? Bienvenidos a Pláticas de la Mañana, el podcast donde voy a intentar tener una interacción más cercana con ustedes y donde espero hablar de cine. Ya después les comentaré un poquito más después de los anuncios. Sé que odian los anuncios, pero antes de comenzar el video, les recomiendo suscribirse al canal si se encuentran ávidos de más críticas de cine y seguirme en redes sociales porque allí comento otros filmes, series sobre los cuales el tiempo se interpone para realizarles una crítica formal. Además, si desean apoyar la manutención de este proyecto, pueden hacerlo a través de Patreon, desde el equivalente a un guajolocomo. Sin más interrupciones, comenzamos. Esta es la primera edición de vuelta, porque este podcast ya lo había grabado hace muchos años, ya lo había intentado iniciar hace muchos años, y también hace varios meses, platicando de varias películas y de varios temas, lo había intentado hacer. La verdad no me gustaba cómo quedaba, soy muy exigente en ese sentido, cómo me gusta la calidad del contenido que subo al canal, pero bueno, hay muchas cosas que quiero mejorar, ¿no? También hay muchas cosas que me gustaría que este podcast me cuesta también un poco de trabajo más expresarme nada más sin un guión fijo, ¿no? Y viendo hacia la cámara. Entonces, hay cositas que espero que me aguanten también en el ritmo, también si me trabo en algunas ocasiones. Este podcast lo hago para tener una interacción más directa con ustedes. Lo intenté hacer a través de streams, pero lamentablemente no se puede por la conexión de internet de mi hogar. Y ojalá próximamente podamos hacer estos streams, pero mediante actualmente vamos a hacer estos podcasts de manera grabada y espero que me dejen sus comentarios y espero también tener una interacción más directa con todas las personas que me siguen y que también me vean más seguido por acá, porque también las video reseñas, los video ensayos, etcétera, me cuesta mucho más trabajo editarlos. Me gusta mucho hacerlos, pero sí me tardo mucho más tiempo, entonces también para que se encuentre más activo el canal en ese sentido. Y bueno, creo que ya no tengo ningún anuncio que darles, entonces vamos a comenzar esta primera edición de Pláticas de la Mañana, donde vamos a platicar de diversos temas. La verdad no creo que sea semanal, vamos a ir viendo también cuando surgen estos... cada cuando se juntan los temas como para que los conversemos en un podcast. También creo que cada semana se haría un poquito monótono, se haría un poquito aburrido, entonces ustedes me indicarán. Pero tenía pensado en esta ocasión platicar sobre lo que sucedió en el Festival Macabro. El Festival Macabro, que lo que más me gustó, lo que no me gustó, etc. Que se celebró la semana pasada, ¿no? El Festival Macabro, para quien no lo conozca, no sea de México o nunca ha escuchado de él, vaya, es un festival de cine de género, especificado en el horror, en el terror, y pues que como la mayoría de festivales se está realizando por cuestiones de la pandemia, se realizó de manera virtual, ¿no? Entonces, también perdónenme si a veces en la cámara me ven que volteo hacia abajo, porque aquí tengo un poco la escaleta, y también para no pasarme de tiempo y no extenderme del tiempo y hablando muchísimo tiempo de las películas, porque otras ocasiones que he intentado hacer estos podcasts también me extiendo muchísimo en cosas que a lo mejor no estoy siendo tan conciso y se alarga demasiado. También espero que esto no sea tan largo, estos podcasts no se alarguen tanto, y también estos podcasts también les pido que me disculpen si por ahí me trabo, si por ahí siento que me voy un poquito con la idea, pero va a ir directo tal y como lo estoy grabando, va a ir directo como lo estoy grabando. También el chiste de estos podcasts, y a diferencia de los videos y las reseñas, es que sea un poquito más directo y que también yo pueda saltarme un poco ese proceso de edición que tengo, ¿no? Entonces comencemos hablando del Festival Macabro. ¿Qué pasó con el Festival Macabro? Se celebró la semana pasada. Les voy a platicar un poquito las películas que vi. Aquí una pequeña nota que hice de Fuera del Foco para las películas que no se podían perder. No pude ver todas las que quisiera, la verdad, pero sí vi algunas bastante interesantes. Ya les voy avisando desde ahorita que no me encantaron muchas de las cosas que vi, pero estuvieron bien. O sea, por lo menos lo que llegué a ver. No me encantó casi ninguna película de la selección oficial. De hecho, la que más me gustó era uno de los clásicos que se estuvo pasando. Pero estuvo bien. Ahorita ya irán viendo. Ya irán viendo. Antes de comenzar, me gusta y ojalá, sinceramente, que posteriormente, cuando pasen la pandemia, que se mantenga este formato. Sé que probablemente sea difícil por cuestiones de dinero y por cuestiones de la plataforma, pero creo que no sé si puedan llegar nuevamente a acuerdos con plataformas como Filmin Latino, y a partir de ahí pues ya que las personas podamos acceder al contenido de los festivales a través de plataformas digitales, ¿no? Eso me pareció una de las grandes, dentro de las
grandes y muchas malas cosas que han pasado este año, una de las pocas cosas buenas, ¿no? Que ahora se empiece a abrir un poquito más ese contenido de festivales, que regularmente siempre es un contenido y un conocimiento que es centralizado la mayoría de las ocasiones, ¿no? Y se los digo realmente porque yo también soy de acá del Estado de México y tengo la facilidad de que a veces a los festivales que he cubierto, ya sea FICUNAM, ya sea Macabro el año pasado, Docs el año pasado, pues me tiran paro mis familiares, mi familia, etcétera, para llevarme hasta allá y recogerme a veces cuando las funciones terminan súper tarde. Entonces me gusta, ojalá que el siguiente año se queden estas funciones virtuales, porque además también te permiten ver más cosas, porque también como yo tengo que manejar como los tiempos de trayecto, etcétera, no me permiten ver tantas películas como quisiera y no me permiten aventarme los maratones que quisiera. Además es más fácil si ya no te está gustando una película, como es el caso y ahorita se los voy a comentar. Es cierta película que ganó por ahí el largometraje internacional, pues de que ya, o sea, la quitas y ya, anyway, ¿no? Ya, te vas a lo siguiente y listo. Entonces, hubo varias cositas interesantes. No sé si ustedes también vieron algo del Festival Macabro. Hay muchas cosas que no acaba de ver. El Cerro de los Dioses, Matar al Dragón tampoco lo pude ver. El Esqueleto de la Señora Morales no lo pude ver tampoco. Por ahí también estas cápsulas de los podcasts de cuentos de Amparo Dávila tampoco los pude checar. Pero bueno, vamos a empezar ya. No lo sé, porque si no me largo y vale queso esto. Hablemos un poco sobre Zombies en el Cañaveral. Zombies en el Cañaveral, que fue el primer documental que vi. Este sí formaba parte de la selección oficial. Zombies en el Cañaveral. ¿De qué se trata Zombies en el Cañaveral? Es un documental que narra la historia de un documental. De una película de género. De género de terror. Que se dio en Argentina, se filmó en Argentina antes que La Noche de los Muertos Vivientes, que si no me equivoco es de 1968, de George A. Romero, que se le conoce como la madre de las películas de zombies. Y vaya, y esta película lo que te habla es que dice, pues 3 años antes, en Argentina, específicamente en Tucumán, se filmó una película que se llamaba Zombies en el Cañaveral, y que de allí, de esa película, tomó muchas reminiscencias, lo que sería La Noche de los Muertos Vivientes, ¿no? Ya tenía elementos de carga política, los zombies eran una alegoría política de la rebelión de la sociedad argentina ante la dictadura que se vivía en aquellos años. Y perdón, me voy a tomar tantita agua. Y de la dictadura que se vivía en aquellos años. Y el documental narra un poquito la historia, de hecho por la misma situación de la dictadura en Argentina. Esta película se presentó en otros lugares del mundo, se presentó en Los Ángeles, se presentó en Brasil y le fue muy bien, de hecho tuvo muy buenas críticas y por eso se conoce de esta película. Pero a la hora de que se iba a proyectar en Argentina, la dictadura dijo, no pasa. No pasó el corte y de hecho se narra dentro del documental cómo las copias que existían de este documento se perdieron. No les puedo mostrar el tráiler, ahí sí perdónenme porque probablemente me vayan a meter un copyright bien cañón, si de por sí la mayoría de mis videos casi no se encuentran monetizados. Entonces ahí de por sí no puedo monetizar, pero vaya, no tengo ni siquiera la opción de hacerlo. Entonces no creo poder mostrarles el tráiler, así que mejor quito esta imagen de acá. Pero sí les muestro algunas imágenes que por aquí en IMDb me pueden checar para ir ilustrando un poquito lo que voy diciendo, ¿no? Pero ahí está el póster de la película. Y la dictadura prácticamente hizo que las copias inclusive ya no existieran, se perdieron, se quemaron. Y entonces el trabajo que hace Pablo Echenberry, perdón si no pronuncio bien su nombre, es un documental en el que se junta con críticos, con directoras, con el mismo director de Zombies en el Cañaveral, a conversar sobre lo que fue el proceso de filmación, el mito que hay detrás de esta película, porque es una película que nunca se ha visto fuera de estas presentaciones y estas funciones especiales que tuvo en Estados Unidos y en Brasil, y que conforma un mito grande
dentro de la cinematografía, de la historia cinematográfica de Latinoamérica, ¿no? Y en específico de Argentina. Entonces, entrevista a diferentes personas, por ahí los va intercalando. Es un formato, ahorita ya vamos a ir un poquito a lo que no me gustó del documental, pero me parece una historia bien interesante, la verdad. O sea, me gustó mucho. En términos de la historia que se cuenta, es un documental bastante interesante, ¿no? Pero la historia está bastante bien. O sea, creo que los datos que ya les estoy contando sirven, te dan para contar una historia muy rica y muy sabrosa en el texto como tal, ¿no? Es una historia que prácticamente pudo haber definido el género, los zombies en el cine, el hecho de que sea latinoamericana lo hace todavía un poquito más grande, que son cuestiones que regularmente la historia del cine en Latinoamérica no se habla tanto, no se tiene tanto registro histórico del mismo. Entonces te da para hablar de mucho, ¿no? También el documental me parece que en este lado histórico habla muy bien, ¿no? Te contextualiza por qué, por ejemplo, en Tucumán se realiza esta película, ¿no? Por qué en Tucumán se realizan o se le conoce como estas facciones más revolucionarias, más de izquierda, más en contra de la dictadura que existen en Argentina. Y precisamente creo que en el texto está bastante interesante. O sea, creo que la verdad todo lo que se narra, las experiencias de el documental son bastante interesantes. O sea, realmente son bastante interesantes y te dan para contar una historia muy rica. Digamos que el documental sigue dos líneas, ¿no? La primera línea es la línea de que va con el director de Zombies en el Cañaveral, de la película original. Ofelio Linares Montt fue el director de Zombies en el Cañaveral. Y digamos que es la primera línea argumental o el primer arco narrativo del documental, ¿no? Y se va con él, le pregunta cómo inició la idea de Zombies en el Cañaveral. Recorren algunos de los espacios donde fue filmada la película. Ofelio el nombre Ofelio Linares Montt es este hombre que ven por acá, ya mayor, y pues recorren estos espacios y te va narrando la historia de cómo se filmó, de cómo se llegó a Estados Unidos, de cómo se perdió con la dictadura. Pero el documental sigue otro segundo arco narrativo, que es el de este crítico, que ahorita sí no tengo su nombre, así que discúlpenme, pero es este crítico de cine en Argentina, que está buscando, realiza un libro precisamente sobre todo el mito en torno a las cosas que son verdaderas, las cosas que no, que existen en torno a Zombies en el Cañaveral, y se hace amigo de Ofelio Linares Montt y le dice, pues ¿sabes qué? ¿Qué pasa si yo consigo el guión original de la película? ¿La vuelves a filmar? Y Ofelio le contesta que sí. Entonces, el segundo arco narrativo del documental es el de este crítico de cine buscando el guión original, todo el proceso que lleva para encontrar el guión original de la película, ¿no? Y esos son los dos arcos narrativos que sigue un poco la cinta. La verdad es que, les digo, en el texto está muy bien. O sea, la historia es muy rica, tiene elementos muy interesantes para, como espectador, y sobre la historia del cine, y sobre la historia del cine latinoamericano, y sobre la historia del cine de zombies, etc. Pero estuvo bien, ahorita van a ver un común denominador en ese sentido. Estuvo bien, pero no me encantó como documental, no por el formato, sino por cómo está narrado. El hecho de que no tengas que no tengas tanto material de archivo como para ir intercalando, ¿no? A veces se hace un poquito largo los segmentos porque se sienten un poco repetitivos en cuestiones de montaje, ¿no? Por ejemplo, cuando te está narrando una historia, que se mantenga la cámara sobre una de los entrevistados y nada más cambie hacia dos ángulos diferentes, hace un poquito lento el documental. La poca diversidad en la angulación de la cámara, la poca diversidad en el montaje, la poca diversidad en la intercalación que hay entre las entrevistas, el material de archivo, otras secuencias. Me parece también que la película a veces
narrativa visualmente no es muy atractiva, porque se lleva estos lapsos muy largos, ¿no? De ciertas personas recorriendo ciertos espacios, que dices, bueno, eso me lo pudiste haber ahorrado, y a lo mejor buscas visualmente de otra manera que fuera más interesante, que 3 ángulos diferentes y 3 tomas diferentes del crítico yendo al aeropuerto, por el cual se va a transportar para buscar los guiones. La música pues a veces sí resulta muy sentimentaloide también en el documental. Entonces está bien el documental, pero no me encantó. Sin embargo, rescato este apartado sobre la historia, y sobre algo que la verdad viene a esclarecer mucho de la historia del cine y del cine latinoamericano. Entonces, bastante bien en ese sentido, pero documental en su estructura formal normalita, ¿no? Entonces ya pasamos a hablar del segundo, porque si no también me extiendo, se extiende muchísimo. Y el segundo largometraje que vi, creo que también estaba dentro de la selección oficial, se llama Tóxico. Vi muchas películas argentinas, eso sí se los digo desde ahorita. Vi muchas películas argentinas. El documental obviamente era argentino. Esta película es argentina, está dirigida por Ariel Martínez Herrera. ¿Y de qué se trata Tóxico? Está bastante interesante la idea de Tóxico, bastante ad hoc al mundo que vivimos actualmente. ¿Por qué? Porque se trata, es una película de ficción que se centra dentro de una pandemia. Fue filmada, si no me equivoco, y por lo que escuché antes en la entrevista que le realizaron al director, fue filmada antes de la pandemia. No se tenía idea de que este virus iba a llegar a nuestra sociedad, a nuestras sociedades, y iba a valer queso todo, ¿no? Y la película es sobre una pandemia, pero de una pandemia de insomnio. Y se centra en una pareja que pues decide alejarse de Buenos Aires, subirse a una van cuando esta pandemia ataca, y decir, pues vámonos a una casa lejana de toda la civilización, y pues allá nos quedamos en lo que se acaba el mundo, ¿no? Y la verdad está muy padre. O sea, me gustó mucho. Esta sí. Ahorita les voy a decir un poco también porque me parece que está bien, pero no espectacular. Pero me gustó mucho. La verdad es que la disfruté ver mucho, porque es una combinación, obviamente no solamente de ficción, no solamente es un ejercicio ficcional, pero es un ejercicio que combina ciertos elementos de tensión, ciertos elementos de comedia negra. Y me gustó, la verdad es que me gustó. Digamos que la temática central de la película es sobre cómo ante un apocalipsis o ante una pandemia vemos ahora cómo todos estos elementos de humanidad y de valores humanos que considerábamos que consideramos parte de nuestros genes como sociedades, pues si de por sí ya eran frágiles, se descalabran todavía y muchísimo más. Me gustó mucho el score, porque es como un tango, pero un tango que poco a poco se va apagando y se vuelve un poquito más triste, se vuelve un poco más melancólico. La verdad, la película no acaba bien. La construcción de los personajes precisamente es otra de las cosas que me gustó mucho. No solamente las actuaciones están muy bien, la película está protagonizada, la pareja protagonista, ahorita les digo su nombre, aquí en IMDb, para eso está acá, que es Jasmine Stewart y Agustín Ritano. Interpretan respectivamente a Laura y Augusto. Los dos personajes son distintos, pero son complementarios, transcurren muy bien entre estos momentos que sientes tensión, que son cómicos. ¿Por qué no digo que es una película espectacular? El tema me parece interesante, de cómo se va desmoronando la sociedad y sus estructuras como sociedad conforme, y estos personajes que ahora entran en una narrativa de supervivencia, etc. Pero me parece que el tema queda ahí, ¿no? Queda muy abierto, queda muy general. Por ahí se queda, tiene ciertas metáforas con un señor que está vestido de smoking y siempre intenta dispararse, pero siempre que se va a disparar pasa algo, ¿no? Es un gag, es un leitmotiv de la cinta que está muy, muy curado, pero que al final intenta también como tener una parte dentro del mensaje, pero
O sea, les digo, me parece que ciertos elementos intentan hacer un poco más compleja la cinta de lo que realmente es, porque realmente no toca esta problemática de cómo se desmoronan las sociedades de una manera muy particular o de una manera muy detallista, de una manera muy general, ¿no? Entonces, está bien, estuvo bien, Tóxico. Yo creo que ahí ya la dejamos en ese sentido. Está padre, ¿eh? Y poco a poco van perdiendo la razón los personajes. Está interesante. Vamos a hablar ahora de Fulci for Fake. Esta película no estaba dentro de la selección oficial. Esta selección formaba parte, era de las especiales fuera de lo que se pasó en Macabro. Fulci for Fake. ¿De qué se trata Fulci for Fake? Fulci for Fake es la historia, o es un documental sobre un actor que va a interpretar a Fulci. ¿Quién fue Fulci? Fulci fue un director italiano de serie B que se da su carrera empieza en los 50, digamos que se va ahí hasta la época de su muerte, con altas y con bajas obviamente. Filmó muchísimas películas. Lucio Fulci, un director clásico del cine de serie B italiano. Y el documental se trata sobre un actor que va a interpretar en una película a Lucio Fulci, y que para construir el personaje se avienta a entrevistar a tanto sus familiares, tanto a las personas que colaboraron con él haciendo cine, tanto a críticos de cine que conocen su trabajo y que pueden hablar un poco mejor de su trabajo. Y entonces aquí está, Fulci for Fake. La verdad está interesante porque a veces el documental intenta ser, desde el nombre, ¿no? Desde el nombre ya te hace reminiscencia a F for Fake de Orson Welles. Quien no haya visto F for Fake de Orson Welles, la neta es un peliculón. Se los recomiendo ampliamente que se lo vean. Si quieren ahí luego les paso el link ahí en el Discord, de hecho, que aparece acá arriba. El nombre del Discord, para si quieren que les pase el link de F for Fake. Es un peliculón, la verdad, de Orson Welles. ¿De qué se trata F for Fake? Rápidamente, para regresar a Fulci for Fake. Se trata sobre digamos que es una clase de documental que elabora mediante el montaje Orson Welles, en la que te dice: los primeros 60 minutos te voy a narrar una historia real, los otros 30 o 20, 25 minutos que le restan a la cinta te voy a narrar una historia ficcional. La primera historia se trata sobre uno de los más grandes estafadores en cuestiones de venta de pinturas, de arte en Europa en los 90s. Y la segunda historia es una historia sobre Picasso y sobre una chica que observaba por la ventana. Ambas historias son falsas, ninguna de las dos es real. De hecho, y eso es bien interesante, cómo Orson Welles se pone al centro del documental, como si él hubiera hecho las entrevistas. Bueno, la historia del falsificador es real, pero el hecho de las entrevistas, el hecho del personaje, de la persona, que Orson Welles estuviera ahí, que él realizara tales entrevistas y que él realizara tal psicología del personaje y por qué hacía lo que hacía y cómo funciona el mundo del arte y cómo es muy fácil estafar dentro del mundo del arte. Eso todo es falso. Todo es falso. Es un ejercicio ficcional de Orson Welles en la que te dice: yo te puedo contar como cineasta las mentiras que quiera y probablemente te las vas a creer. A pesar, y aunque te las meta en un formato documental, yo te puedo contar puras mentiras y aún así te las vas a creer, porque a través del montaje yo puedo decir que fui y entrevisté a tal persona y te puedo construir una historia que nunca existió o que sí existió, pero siempre va a ser falsa, independientemente. Es una gran película. Te va develando los secretos de cómo se conforma una estructura narrativa ficcional, ¿no? Está bien interesante, F for Fake. Entonces ya regresamos a Fulci for Fake. Regresamos un poco a Fulci for Fake. El actor que la dirige es Simeone Scaldini. Y la verdad es que en comparación, o sea, se pone en hombros de gigantes, pero pues, se quedan muy lejitos de llegar a ellos, ¿no? Te habla un poquito sobre su historia, ¿no? Sobre su relación, cómo era como padre con sus dos hijas, cómo era en el set, por qué narraba las historias que narraba.
todas estas historias van intercaladas con ciertos segmentos en las que este actor interpreta a Fulci, muy metafóricas, muy ficcionales, etc. Y está bien, la verdad es que esas secuencias que van entre esos cachos de entrevista están bastante interesantes, pero la verdad es que otra vez volvemos a la estructura del documental. Yo la verdad no conocía a Lucio Fulci, no he visto ninguna de sus películas todavía después de ver el documental, pero digamos que es una buena introducción al personaje, aunque muy confusa y de un ritmo muy lento. El documental la verdad es que tiene un ritmo muy lento. No creo que a veces eso sea un impedimento para que se trate de un buen documental, pero en este sentido sí, porque se siente muy vacío el documental en ciertos sentidos. Otra vez regresamos a lo que ya les comentaba en Zombies en el Cañaveral. Las entrevistas se quedan muchísimo tiempo, no hay nada, siendo que no sé si no consiguió los derechos de las películas de Fulci, pero para mostrarlas en el documental, pero la verdad son largas entrevistas, largas segmentos de las entrevistas que tienen muy pocas ilustraciones, que se intercalan con muy poco material de archivo, con muy pocas fotografías. Te mantiene el mismo plano, nada más 2 diferentes angulaciones de la persona entrevistada. Se hace un documental muy largo, intenta abarcar toda la filmografía de Lucio Fulci, que al parecer fueron 52, 58 largometrajes. Y la verdad es muy confuso, porque de pronto empieza con su primera faceta de comedia, después ya se va al serie B un poquito ya más gore, y después cuando ya intentó regresar haciendo una película de Argento y falleció. Pero es muy confuso, la verdad es que no te quedan claras muchas cosas. Tiene un ritmo muy lento, muy ensoñador en el mal sentido de la palabra. Y ahí la dejo, Fulci for Fake. Está bien si quieren tener una introducción como a Lucio Fulci, conocer un poquito de la historia de la serie B, de uno de los cineastas más importantes de la serie B italiana. También conocerlo como era como persona, ¿no? Que siempre quiso un hijo, y entonces por eso trató medio mal a sus hijas, nunca les demostró mucho amor, etcétera, ¿no? Y además dentro de este personaje, ¿no? Que contaba estas historias y a partir de ahí soltaba todo lo que tenía sentimentalmente dentro, porque siempre quería parecer el galán y el fortachón, y siempre se ocultaba. Nunca platicaba sobre sus emociones, etcétera, pero pues vaya, las sacaba a través de sus películas. Está interesante, la verdad, pero igual no me encantó. Y vamos a la siguiente película. Vámonos, siguiente película. La fiesta silenciosa, otra película argentina. Otra vez regresamos a Argentina. Nos la pasamos entre Argentina y al final ya México, ¿no? Pero bueno. ¿De qué se trata La fiesta silenciosa? Es una película argentina y se trata sobre una boda que está a punto de llevarse a cabo, en la cual la chica, la verdad, no está. Otra vez, la misma protagonista de Tóxico, la misma protagonista de La fiesta silenciosa, Yasmín Stuart. La verdad, actúa muy bien. Por ahí, cuando investigué un poquito sobre los protagonistas y todo el show, porque está muy bien actuada la película, de una vez se los digo, pero me enteré de que ella estaba como que en una clase de estructura piramidal y estafaba gente así. Pero bueno, eso esas son otras cosas que no conozco bien y por lo tanto no me voy a meter tanto, pero vaya, sí se me hizo así como de bueno, ok. Pero actúa muy bien. Que yo, eso sí se los digo de una vez, yo no separo al artista de la persona, pero bueno, en este caso no conozco bien en qué cosa estuvo involucrada, entonces mejor no me meto en ese sentido. Pero La fiesta silenciosa se trata sobre una boda que está a punto de realizarse en el rancho del suegro. Y entonces nuestra protagonista, pues la verdad vemos la película la embarca en una realidad que ella se encuentra molesta, ¿no? Realmente se le ve que su marido es muy controlador, su papá es muy controlador, y por lo tanto ella no se siente muy emocionada porque se vaya a casar, ¿no? Entonces se escapa unas cuantas horas del lugar donde se está preparando la boda y se va y se encuentra con una fiesta silenciosa. Que es una fiesta donde pues la gente nada más se pone sus audífonos, ponen las rolas y se ponen ahí ellos a bailar y a tomar y etcétera, ¿no? Todo el show. Ella coquetea con uno de los chicos jóvenes que están en esta fiesta.
Y posteriormente sus amigos y él, obviamente también está involucrado, la agreden sexualmente, ¿no? Entonces la película ya se centra más en una historia de venganza, de que ella dice: me voy a ir a vengar de estos vatos. Pero se meten en el camino su papá y se mete en el camino el que iba a ser su esposo, y por ahí ya se arman, se fregan entre ellos, que es una de las cuestiones interesantes. ¿Qué me pareció la película? Me gustó, realmente sí me gustó. Corría, yo creo que el tema es un tema bien complejo, es un tema, la verdad que en la realidad son temas muy duros, son temas muy complejos de tratar, y son temas que realmente son muy tristes de escuchar que suceden en la realidad. De hecho, el mismo director decía que en el lugar donde está filmada él fue de vacaciones, y el lugar donde estaba de vacaciones ocurrió un caso parecido con unas chicas extranjeras que andaban allí, ¿no? Entonces se metió, la verdad, el director en un tema muy complejo de tratar cinematográficamente hablando, ¿no? Porque es muy fácil que caigas en una visión un poco machista, ¿no? En la que te vayas, en la que glamorices la violencia, glamorices la agresión sexual. Pero estuvo bastante bien, porque me pareció que es un ejercicio bastante interesante, y creo que se debe a que hubo una presencia femenina fuerte dentro de las personas que conformaron esta cinta. Él hablaba de, ahorita les vamos a hablar un poquito, les voy a hablar un poco de su estructura narrativa, pero es una de las co-guionistas es una mujer, y su editora es una mujer. El director es Diego Fred. Mariana Quiroga fue la editora de esta película. Ahorita les voy a contar un poquito qué tal está su trabajo de Mariana Quiroga en la película. Está muy bien, la verdad. Y me gustó. Fue una película que me gustó, porque les digo, corría los dos riesgos anteriormente comentados, pero los lleva bastante bien la cinta. Porque lo que pareciera enmarcarse dentro del género del Scream Queen, y que ella misma va a tomar venganza de los actos que ella de los actos que le hicieron estos hombres. La verdad es que la película se centra, es una crítica a las masculinidades y a la violencia que generan las mismas, y a los traumas que tienen estas masculinidades bien fragilonas. ¿Por qué? La película se centra más en una crítica hacia los hombres, se centra mucho también en estos personajes, en estos jóvenes que la agreden sexualmente. Aquí están los jóvenes que la agreden sexualmente, ¿no? Este vato es el principal. Él pues le tenía envidia a su amigo porque él era galán, y entonces él creyó que tenía que tomar las cosas y tenía que tomar a la chica porque se la merecía, y es una crítica bastante fuerte a su masculinidad frágil de este muchacho, y es una crítica bastante fuerte a cómo se comportan los jóvenes, porque a pesar de que hay unos de sus amigos que no están involucrados directamente, no sabían lo que iba a suceder, sí son cómplices en ocultar lo que está pasando y en apoyar y en no decir nada a su amigo lo que acaba de pasar, ¿no? Es una escena muy fuerte cuando después de que sucede de que sucede la agresión sexual, en que nadie dice nada, todos se quedan callados, y de hecho lo filman, y todo el mundo es así como... La película creo que te dirige muy bien en este sentido hacia dónde criticar, sobre cómo también quizá no realizaste tú la agresión sexual, pero fuiste partícipe en no denunciar estas acciones, ¿no? Y por el otro lado, la crítica también se centra en que estas masculinidades son las que generan la violencia, y al final son las que se friegan entre ellas, y al final la protagonista, Jasmine Stewart, simplemente se ve en medio de todo este círculo vicioso y de violencia de los hombres, de este mundo masculino que actúa porque siente que su masculinidad tiene que actuar y defender defender su masculinidad, y entonces la mujer simplemente se queda en el centro de la narrativa, siendo un elemento que es afectado por los dos lados, ¿no? Desenlace que se lleva de toda la cinta, que es esta pelea entre el papá y el esposo y los agresores sexuales. Es una pelea que al final ellos se buscan solitos, no por defender y por buscar la venganza y el honor de su hija, no, porque se sienten que como hombres necesitaban
defender su masculinidad y demostrar que no van a venir y a tocar a sus mujeres, ¿no? Y al final, y me pareció bien interesante que la violencia se desarrolla dentro de la cinta, la violencia se desarrolla entre los hombres. Se matan entre ellos. Porque llega un momento donde a Jasmine Stewart la encierran y ya, y entre ellos empiezan a pelear. Y se matan entre ellos. Y me pareció algo bien interesante y bien curioso en este sentido, ¿no? Porque además la mujer, me parece bien que el guión y tanto la edición, etcétera, no la juzga y me parece bien, me parece que sortea bien un problema que hubiera sido común a lo mejor en una película con una visión muy masculina, ¿no? Que hubiera juzgado y le hubiera dicho a su protagonista, pues ¿sabes qué? Pues bueno, sí, este tipo es horrible, pero vaya, tú también fuiste y te acostaste con otro tipo, ¿no? Pero no, y me parece bastante bien. Porque la cinta te plantea a esta protagonista femenina que está ya desde el inicio, está en un entorno en el que dices, pues está con un esposo controlador, está con un papá controlador, pues quiere buscar otra cosa donde se sienta más libre y donde se sienta más feliz, y vaya, va y la encuentra, pero lamentablemente se involucra en otro círculo de hombres que quieren defender y demostrar su masculinidad y termina afectada, y me parece bien interesante porque estos personajes masculinos la revictimizan, la ven como una femme fatal que ocasiona todo este círculo de violencia, cuando en realidad fue su masculinidad. Entonces me pareció bien interesante. Yo creo que de las que vi fuera de la que sigue, me pareció la más interesante del festival. La fiesta silenciosa fue la que más me gustó. Está narrada a través de muchos planos secuencias, de muchas secuencias que están alargadas también, que te meten en esa angustia. Me gustó mucho también, lo escuchaba ya en la entrevista con el director, el planteamiento de que estos chicos pues regularmente cuando se suele contar estas historias, estas narrativas, se suele poner a personas de estratos sociales bajos o a personas de cuestiones raciales, de negros, morenos, etcétera, como los agresores. Y el director lo que quería era demostrar un poquito cómo cualquier persona puede ser bajo estos valores y bajo este mundo y bajo estos preceptos de la masculinidad que se tiene que defender, ¿no? Que ellos, según ellos, se tiene que defender. Realizan estas acciones de violencia contra las mujeres, y me pareció interesante que esto, lo decía el mismo director, puede ser un vecino, puede ser cualquier persona, y se centra más en un grupo, los protagonistas, los que la agreden sexualmente, forman parte de un grupo socioeconómico alto, y vaya, eso me pareció realmente muy interesante a nivel de guión. Las actuaciones son extraordinarias. Me gustaron muchísimo la actuación de papá. Realmente te crees que es un psicópata, que es un loco. Jasmine Stewart, se nota en sus gestos el desencanto que tiene, de gestos muy sutiles en las expresiones faciales, ¿no? El desencanto que tiene desde el inicio. Después después de la agresión sexual que vive, cómo ella se siente descolocada y avanza un poco intentando acomodar estas emociones, ¿no? El hecho de que formó parte de una agresión sexual todavía no se lo cree y es un evento muy traumático, ¿no? Me gustan mucho sus actuaciones de Jasmine Stewart. Está bastante bien, está muy bien contada la cinta a nivel de verosimilitud, que empiece en el día y al final el gran desenlace se pueda llevar en la noche. Me gustó que al final se deje la incógnita de si ella da el disparo o no da el disparo, porque esa decisión éticamente involucra muchas cosas. Se venga de estos agresores y entra a ese círculo vicioso que se generó entre hombres, o simplemente no lo hace y ella es mejor que ellos. También una cosa que les tengo que decir, estos podcasts son primeras impresiones, son las pláticas que tengo personales, ¿no? Son estos monólogos internos personales que tengo después de una película. Entonces a lo mejor les digo que algo no me gustó y después les termino diciendo que sí me gustó, pero vaya, son cuestiones que apenas estoy reflexionando en mi cabeza. Pero hay un elemento que me gustó.
que no me gustó, que fue el hecho de mostrar el momento de la agresión sexual. La película, y aquí les hablo un poquito ya del trabajo que hizo la editora de la película y que me gustó. No es culpa de la editora esto, esto es cuestión de dirección y los elementos que se filmaron, ¿no? Pero el director comentaba que Mariana Quiroga, fue la editora de esta película, fue quien le dijo que esta acción de ir rememorando poco a poco cómo se gestó esta escena de agresión sexual, se contara por partes, ¿no? Que se fuera rememorando poco a poco y que no se contara de manera lineal la cinta. Y me gustó, creo que es una decisión de la edición bastante buena, que le ayuda a la película. Pero no me gusta específicamente que se haya, y esto ya es cuestión de dirección, no es cuestión de edición, que se mostrara este evento. No me pareció del todo mal, porque no se muestra literalmente, no se muestra explícitamente este acto, sino porque vaya, se graba, se ve desde hay dos perspectivas, se ve desde dos perspectivas, desde la perspectiva de un iPhone, que se ve todo cucha la grabación, y planos generales en las que te sugiere el instante, ¿no? Me parece que o sea, no es literal, no se muestra literal este asunto de la agresión sexual, lo cual me parece que está bien, pero yo lo hubiera omitido. Realmente creo que no se necesitaba dentro de la cinta, y les explico por qué. Porque cuando la película... Bueno, les comento. Primero la secuencia, ella llega a la fiesta, liga con este tipo y después se van los dos. Listo. Corte, vamos. Es ella saliendo, es una cámara en mano, siguiéndola a ella, saliendo del lugar, saliendo de la fiesta y llegando otra vez a la casa de su papá. En la que es una cámara en mano que la va siguiendo, es una cámara en mano que no está enfocado el plano, en la que te muestra un poquito cómo ella, que se vivió. Yo creo que ya te está sugiriendo la agresión sexual a partir de este hecho, ¿no? Que ella misma salga, ¿no? Desde el mismo formato de la cámara en mano, que no esté enfocado el plano, que la vaya siguiendo y que se note, que te transmite esto mismo, desconcierto y de que algo malo sucedió. O sea, creo que esto ya estaba sugerido a partir de esta secuencia, ¿no? Y el hecho y la agresión sexual se ve ya hasta el tercer acto, digamos, ¿no? Y me parece que esto fue algo que pudiste haber borrado, porque ya se entendía. Realmente ya se entendía mediante los diversos elementos de esta secuencia que ya les comento, que son estas dos escenas de cuando ella se va y después pum, regresa y es cámara en mano, es ella desenfocada, y también la actuación que está desorientada, que está desalineada en su vestimenta, etcétera. Creo que ya te da a entender qué es lo que sucedió. La verdad, ahí por una decisión ética yo creo que lo hubiera dejado fuera. Pero bueno, fuera de eso creo que la cinta, la verdad, eso de lo más interesante que vi dentro de la selección oficial, fue de lo que más me gustó. Me gustó mucho el tratamiento. Sí está dirigida por un hombre, pero con mucha presencia femenina, y me parece que eso le ayuda a contar esta historia desde no una visión male gaze, sino desde una visión más crítica y más centrada en las masculinidades, ¿no? Me gustó mucho, la verdad, y se nota porque creo que ya hablé bastante de ella. Ya llevo bastante tiempo hablando de ella. Entonces vamos a hablar de la última película que vi Bueno, no fue la última película, Vi antes esta. Fred Barry. Y dije, vamos a ver, pues acaba de ganar, se ve interesante. Pues es un drogadicto que es abducido por un alien, y entonces el alien toma el control de su cuerpo y de su esencia. Y este alien, ya en el cuerpo de este vato, pues empieza a vivir qué es lo que es ser humano, ¿no? Entonces la sinopsis, y como yo también me había llamado la atención, era de que pues tal recorrido lo llevará a experimentar lo bueno, lo malo y lo raro de la humanidad, ¿no? Dije, pues suena bonito, ¿no? O sea, a pesar de que sea terror, ciencia ficción, etcétera, suena bonito, suena como algo interesante. Y la verdad, y ganó el largometraje internacional macabro, pero la verdad fue no la aguanté. O sea, fueron 25 minutos y no la aguanté. O sea, de por sí yo no soy fan de estas películas de serie B, muy de nicho, como de producciones como Troma. Quien no conozca Troma, es una productora que antes que producía películas donde participó James Gunn, ahora director de Guardianes de la Galaxia. Fíjense para dónde han venido las cosas.
pues era serie B, ¿no? Y era esta comedia políticamente incorrecta, entre comillas, de la que se burlaban de todo, ¿no? De sexo y de sangre y se embarca Fried Barry dentro de esa clase de narrativas. O sea, se nota que intenta, desde la estética, que nota hacer una película low budget. Y la neta es que no la aguanté. O sea, chistes fálicos, chistes sexuales, etcétera. No la aguanté. O sea, le intenté dar la oportunidad, 25 minutos y bye. La verdad acabé. Son esas películas que ya acabas y dices, ay, no manches, ya. O sea, neta no voy a ver nada de cine en lo que resta del año. Pero entonces intenté ver, dije, bueno, pues vámonos no quiero acabar con una mala sensación, vamos a ver algo clásico, algo clásico, algo que no haya visto, pero que pues, el hecho de ser clásico pues ya me dice que se trata de un producto de una buena calidad, ¿no? Y por ahí estuvo Dos Monjes, me encontré Dos Monjes dentro de la programación de Macabro, que está en la Filmoteca de la UNAM todavía, la pueden checar, métanse a la página de la Filmoteca de la UNAM y ahí fácilmente la pueden checar. Está gratuita, está en YouTube, literal, búsquenla, está muy padre. ¿De qué se trata la película? Es una película mexicana. Acabé viendo una película mexicana de 1934 titulada Dos Monjes, dirigida por Juan Bustillo Oro. La verdad está muy padre, es una película que combina diversos elementos, influencias del expresionismo alemán en la esencia, no tanto en lo visual. Ahorita vamos un poquito a eso. Combina montaje soviético, escuela Einstein, escuela Kuleshov, y combina melodrama mexicano. Pero está muy bien narrado. ¿De qué se trata Dos Monjes? Dos tipos se pelean en un convento. Y se sugiere que los dos se pelean. Esta pelea surge porque se pelearon, porque se reconocieron. Y entonces los dos le van y le piden la absolución al padre. Que perdonen esta pelea. Y pues el sacerdote del monasterio le dice, pues sí, yo se las doy. Nada más cuéntenme primero qué es lo que pasó. Ok. Y entonces ya de ahí se va a un flashback la película. La película va intercalando temporalidades y se narra desde las dos perspectivas por qué en ese momento que se vieron se decidieron agarrar a guamazos, ¿no? Y resulta que estuvieron involucrados en un trío en un triángulo amoroso, no en un trío, en un triángulo amoroso con una mujer. Y pues las cosas no acabaron bien. O sea, ya estos elementos que les dije son completamente melodrama mexicano. Estos elementos sí ya son completamente melodramazo, telenovelera mexicana. Pero está muy bien narrada la película. No solo desde desde la construcción de la historia, desde la intercalación que hay entre las temporalidades, de irte a pasado, irte a presente, irte a pasado, irte a presente, desde diferentes perspectivas, mismos momentos desde diferentes ángulos. Está muy interesante, está muy bien narrado. Pero las influencias, la película, les digo que combina muy bien las influencias del expresionismo alemán y del montaje soviético. Porque el expresionismo alemán yo diría que es lo que le da vida a esta película. No tanto visualmente, sí hay algunas reminiscencias visuales de estos espacios, ya saben, del expresionismo alemán, del Dr. Caligari, Nosferatu, etcétera, que son estos espacios, estos diseños de producción donde se desarrolla la historia, que son más artísticos, que no tienen puntos de fuga, que están compuestos por picos, ¿no? Que los edificios, etcétera, todo está compuesto por picos, ¿no? Para demostrar un poco el agobio mental y el encierre mental que tenían los personajes. No tanto en eso, sino más en la esencia del expresionismo alemán, la cual era la dualidad de la humanidad, la dualidad de nosotros como personas, desde nuestro lado bondadoso como desde nuestro lado malicioso. Esta dualidad es la que se va representando en la cinta, y me parece curioso, me parece interesante y buenísimo de la construcción de la película que se lleve a cabo en un monasterio, porque sí tiene este elemento católico muy fuerte, pero bueno, anyway, lo lleva muy bien. Para que es en un monasterio, y en un monasterio se empiezan estas dos perspectivas, se narran desde la bondad y desde la malicia, ¿no? Y cada uno tiene su perspectiva y actúa conforme a esa perspectiva.
con cierta razón. Y al final los protagonistas buscan un poco de redención y de perdonar y etcétera, y en una iglesia, etcétera. Me parece que está muy bien construida en ese sentido la cinta. El vestuario de los personajes también indica un poquito quién va del lado de la bondad y quién va al lado de la malicia, ¿no? Uno de los protagonistas se viste de blanco, el otro se viste de negro. Estos elementos, uno de ellos va perdiendo la cabeza, un elemento muy clásico del expresionismo alemán, que son de enfermedades mentales, etcétera. Y vaya, se empieza a tener estas alucinaciones, viendo a los sacerdotes del lugar así. Tiene también estas angulaciones, esta clase de angulaciones de planos holandeses, como se les suele conocer, o aberrantes, que también son un poquito, ahí te muestran un poquito el encierro. Y tiene un montaje de la escuela soviética. Yo sé que son cosas que a lo mejor ustedes en la actualidad, en cuestiones de montaje y edición, ya les parecen normales, pero para 1934 eran la ola cinematográfica del momento, y era como apenas se estaba experimentando acerca del cine. Y ahora algo tan básico como este montaje de, bueno, yo estoy contraponiendo dos planos, la cara de un actor viendo tal cosa, la cara de un actor reaccionando a tal cosa, este montaje que sugiero a través del corte, a través de esta edición, de poner un cachito con el otro, qué significa, qué emocionalidad me da. Yo sé que son elementos ya muy clásicos, pero que Juan Bustillo Oro experimenta muy bien aquí en Dos Monjes, que es esta sugerencia a través de la contraposición de planos y de cómo a través del corte sugiero y de cómo acomodo las secuencias. Ahí creo que no fue el ejemplo más claro, porque hay una parte donde se empiezan a ver todos los sacerdotes y cortan y pum, y la cara de él, y cara de sacerdote, corta, pum, cara de él, todo alocado. Me gustó mucho. Espero ver por ahí más de Juan Bustillo Oro. No sé qué otras películas haya filmado, pero me voy a adentrar ahí por ahí en su filmografía. Entonces, ya nada más para terminar. No sé cada cuándo voy a hacer estos podcasts, pero los voy a estar haciendo cuando se junten varios temas que pueda platicar de una manera breve y que pueda tener un contacto más directo. Díganme qué les pareció, díganme si vieron algo de macabro que les gustó, díganme si van a ver Dos Monjes. Aguántenme también en cuestiones del ritmo, en cuestiones de la edición, etcétera. Si me trago, si ven que falta cierto ritmo en cuestión de podcast, espero irlo mejorando poco a poco. De verdad que ya lo he intentado grabar en varias ocasiones, pero por ahí con The Irishman, por ahí también en otra ocasión que intenté tocar otros temas ya más concisos y más semanales, que la verdad son cositas que vas aprendiendo, como que manejar el ritmo, como que manejar todas estas cosas, y es un formato distinto que espero que me aguanten y que me vean aquí cometiendo los errores, pero los vamos a ir mejorando poquito a poquito. Suscríbanse obviamente al canal. Acabo de subir reseña, espero que ya la hayan visto esta semana de La Camarista. Una ópera prima de Lida Vilés, una película que me gustó mucho. No se van a acabar los videoensayos, no se van a acabar las reseñas. Se vienen muchas otras cosas para el canal, se vienen nuevos formatos, se vienen nuevas secciones. Los videoensayos, la verdad, los quiero enfocar ya más en temáticas generales, más atemporales, ya no solamente en una película. Quiero hablar más de temas atemporales y más específicos sobre el cine, no tanto sobre una película. Y nada más, muchísimas gracias, nos vemos.